Buenos días. Daremos inicio al evento El rol de la Unión Europea como actor global, desafíos y estrategias de la 27ª edición de Cátedra Europa y enmarcada en el proyecto Values Research Education Network on Contestations to EU Foreign Policy, en el que participamos 20 universidades de 17 países del mundo y que es cofinanciado por la Unión Europea. Agradecemos a los presentes su participación en este evento. Los invitamos a utilizar la etiqueta numeral Cátedra Europa para hacer sus comentarios en redes sociales y a consultar la programación académica y cultural de la página a través de la página web de la universidad. Asimismo, los invitamos a seguir las redes sociales del proyecto Values siguiendo el código QR que se muestra en la pantalla. Continuamos con la celebración de los 27 años de Cátedra Europa en la Universidad del Norte con Italia como país invitado de honor. Cátedra Europa es un programa que impulsa el análisis de los principales desafíos de nuestra región vistos desde una perspectiva internacional. Queremos destacar la participación a lo largo de estos 26 años de más de 3.000 conferencistas y más de 120.000 asistentes. En este evento tendremos el honor de contar con la participación virtual de la profesora Amparo Alcoseba, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, la profesora Silvana Insignares, profesora del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte, y mi persona, María Ángela Rueda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Agradecemos a todos las ponentes su participación e iniciamos con la presentación de la profesora Alcoseba. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero mostrarles mi agradecimiento. ¿Me escuchan? Sí, Amparo, te escuchamos. Perfecto. Quería mostrarles mi agradecimiento por haber sido invitada a este magnífico evento que es Cátedra Europa y que he tenido ocasión de conocer estando allí personalmente. En otras ocasiones considero que esta cátedra es un foro de intercambio excelente para alumnos, profesores, especialistas de distinta índole y por tanto es para mí un placer participar en este acontecimiento académico, de modo que muchísimas gracias. Eso para empezar. Durante los próximos minutos les voy a invitar a reflexionar sobre el papel de la Unión Europea como actor global en este momento actual. Ya les adelanto mi conclusión. Me voy a referir al deterioro de la Unión Europea como actor global en las relaciones internacionales en este momento tan crítico. Existe un desajuste entre el peso de la Unión Europea, el peso relativo de la Unión Europea y su influencia real. Existe un desequilibrio entre el considerable peso económico y demográfico de la Unión Europea y su menor presencia e influencia en organizaciones y foros internacionales en los últimos años. Entonces, en este sentido, en los próximos minutos esta disertación abordará los siguientes elementos para entender básicamente lo que les acabo de anunciar. En primer lugar, me referiré al concepto de actor global. ¿Vale? Tenemos que saber de qué estamos hablando para poder después evaluarlo. En segundo lugar, me voy a referir a la evolución que ha sufrido la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, desde el inicio del proyecto europeo y su consolidación inicial en los años 50. En definitiva, trataremos de determinar cómo ha cambiado la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial y cómo eso ha condicionado la capacidad de la Unión Europea de tener un papel global en las relaciones internacionales actuales. Y después, para finalizar, señalaré algunos de los éxitos de la Unión, no podría ser de otra manera, pero al mismo tiempo algunas de las recientes deficiencias que de alguna forma exigen repensar el proceso, repensar la Unión. Entonces, voy a intentar compartir un PowerPoint. Las nuevas tecnologías nos acompañan, esperemos que en esta ocasión sí. Entonces, aquí, a ver, ¿sí? ¿Lo ven? No. Sí, ya está cargando, ya lo podemos ver. Vale, ¿lo pueden ver? Vale, estupendo. Si en algún momento no se ve, pues... Puedes iniciar la presentación con F5 tal vez o dar
Eso es, ya está. Muy bien. Entonces, les decía, en primer lugar vamos a empezar por determinar qué es un actor global en las relaciones internacionales, ¿vale? Bueno, pues podríamos definir un actor global en las relaciones internacionales como una entidad con la capacidad de influir significativamente en los asuntos mundiales, proyectando un poder más allá de sus fronteras y participando activamente en la toma de decisiones a nivel internacional. El actor global por excelencia es el Estado, y en este sentido sus características serían tener el poder económico y político sustancial, una capacidad militar significativa, influencia diplomática y cultural, participación activa en las instituciones internacionales y capacidad para abordar desafíos globales. A día de hoy, el concepto de actor global en las relaciones internacionales ha evolucionado para incluir no solamente a los estados, sino también a entidades subestatales y actores no gubernamentales. A día de hoy es evidente que los actores en la escena internacional pueden ser estados, organizaciones internacionales o incluso entidades no estatales con alcance global. Sobre esto voy a hablar un poquito más adelante. Por tanto, las características principales que he mencionado no deben considerarse de manera acumulativa, sino que debemos hacer una valoración global de todas ellas para poder determinar si estamos o no ante un actor, ¿vale?, en las relaciones internacionales. A continuación vamos a ver qué cambios se han producido en la sociedad internacional desde la Segunda Guerra Mundial, que era el segundo de los puntos sobre el que quería conversar con ustedes. Desde la Segunda Guerra Mundial, la sociedad internacional ha experimentado cambios muy profundos que han afectado, como les han indicado inicialmente, a la Unión Europea, a su papel para poder desempeñar un papel global. Y me voy a servir de buena parte de los factores a los que se refiere un profesor de Relaciones Internacionales, que es el profesor Celestino de la Arenal. Voy a utilizar parte de los elementos de cambio que él considera que existen en esta sociedad internacional. Yo voy a elegir tres en particular, que creo que son bastante ilustrativos. El primero de ellos es la multipolaridad. El mundo ha pasado de ser un sistema bipolar durante la Guerra Fría a uno multipolar, con el surgimiento de nuevas potencias como China e India. Esto significa que de un sistema interestatal bipolar hemos pasado a lo multipolar en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo militar. La seguridad, por ejemplo, ya no es un tema militar exclusivamente territorial, sino que se ha superado. La seguridad es una cuestión global y común, y no es un tema simple y llanamente de dos bloques. En cuanto al segundo de los elementos de cambio, la globalización y la interdependencia. De lo internacional hemos pasado a lo global, a la desaparición de lo internacional hemos pasado a lo transnacional, a la desaparición de las fronteras tal y como las entendíamos hasta entonces, no de las territoriales, lógicamente. La globalización conlleva interconexión, inmediatez, interdependencia. La humanidad, como un todo, es una realidad que reduce la autonomía de los actores internacionales debido a esa mayor dependencia. Y entre otras cuestiones, quiero llamar la atención sobre la aparición de nuevos actores transnacionales que están debilitando el papel del Estado y las organizaciones internacionales. Piensen, y a esto me refería antes, piensen en la capacidad de las grandes empresas tecnológicas para controlar o reorientar la opinión pública internacional, o incluso cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a conocer, pero solo una parte de la realidad. Vamos a una sociedad internacional con una enorme crisis del conocimiento, lo que no deja de ser paradójico. En una sociedad con todas las fuentes para ilustrarnos y saber, nos estamos convirtiendo en meras marionetas ajenas al saber, al conocimiento y a la reflexión, y cercanas más a la emoción instantánea y pasajera. Piensen en que vivimos en una sociedad en la que se acepta de manera más sencilla una mentira fácil que una verdad compleja. Estas empresas
tienen en este punto mayor poder que los propios estados y tal capacidad para manejar las opiniones públicas que pueden llegar a condicionar incluso determinadas políticas de un estado. ¿No les parece? ¿Hasta qué punto estos actores no estarían facilitando de alguna manera una caída silenciosa del Estado-Nación, también de las organizaciones internacionales? Pero bueno, quizás este ya es un tema para otra cátedra, ¿vale? El tercero de los elementos de cambio sería la heterogeneidad. No solo hay una pluralidad de actores en la sociedad internacional, sino que frente a la uniformización de la globalización hay de manera simultánea una necesidad de reafirmar las identidades culturales, étnicas, sociales, religiosas, que son muy plurales, muy variadas. En definitiva, estamos ante una sociedad internacional muy diferente de la inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una sociedad universal, planetaria, que, como dice el profesor, en la que, como dice el profesor Celestino de la Arenal, las relaciones internacionales, dice textualmente, ya no se desarrollan en áreas o regiones compartimentadas y limitadas del planeta, con objetivos limitados y con posibilidades de expansión fuera de esas áreas o regiones. Ahora, por el contrario, por primera vez en la historia, todos los actores internacionales se encuentran inmersos en un mismo mundo, sin posibilidades de expansión fuera del mismo. Hay diversidad y características variadas incluso dentro de los propios actores. Es una sociedad muy compleja y también precisamente por compleja resulta desigual. También es un factor muy importante. Y en tercer lugar, esta sociedad, a consecuencia de esos elementos de cambio, es una sociedad interdependiente y global. Es decir, ya no existe una sociedad internacional cerrada, uniforme, el poder se ha hecho más difuso, se ha difuminado también la soberanía y se han erosionado, como decía antes, las fronteras del Estado como elemento delimitador del interno y lo externo. Entonces, claro, esta sociedad multipolar, globalizada, interdependiente y muy heterogénea se enfrenta a desafíos y oportunidades que trascienden las fronteras nacionales y el mundo tal y como lo concebíamos en los años 50 del siglo XX, o en la segunda mitad incluso del siglo XX. Como desafíos transnacionales podríamos citar el cambio climático, el terrorismo internacional, las pandemias, los derechos humanos, la superpoblación, los recursos naturales, el agua, las crisis alimentarias. Todo esto requiere una cooperación internacional sin precedentes y reequilibrios de poder desconocidos completamente en 1948. Además, hay un cambio en el equilibrio de poder. El centro de gravedad del mundo se ha desplazado hacia Asia y el sur del planeta, afectando a la influencia relativa de Europa a nivel. Todos estos cambios han condicionado finalmente la capacidad de la Unión Europea para actuar como un actor global y unificado, ya que, en primer lugar, la toma de decisiones consensuada entre los Estados miembros de la Unión se ha vuelto más compleja. Las sucesivas ampliaciones de la Unión han supuesto no solo un número de Estados mayor, sino una diversidad y heterogeneidad de intereses dentro de ella que dificulta enfrentar de manera sólida y única los desafíos internos y externos a los que se enfrenta la Unión. Las ampliaciones no han corrido paralelas a las reformas de la Unión en el procedimiento de adopción de decisiones y en el ámbito, podríamos decir, interno en lo que a su funcionamiento se refiere, lo que hace que la Unión aparezca como poco cohesionada, muy particularmente en su política exterior. Los desafíos transnacionales, por el contrario, lo que requieren son precisamente respuestas rápidas, respuestas coordinadas. Y esto es algo que la Unión Europea no siempre facilita. ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos que muestran la debilidad de la Unión o aquellos casos en los que la Unión no ha sabido enfrentarse de manera
satisfactorio? Bueno, pues en primer lugar, por ejemplo, las crisis migratorias. La Unión Europea ha mostrado dificultades notables, ¿vale?, para poder responder de manera unificada y efectiva a las crisis migratorias, revelando divisiones internas considerables. En segundo lugar, la complejidad y la lentitud en la toma de decisiones en el marco de la política exterior, lo que muestra una acción exterior tremendamente fragmentada. La falta de una voz unificada en asuntos de política exterior ha debilitado la influencia de la Unión Europea en conflictos internacionales. En esencia, nosotros ahora mismo en la Unión Europea seguimos con la misma fórmula de adopción de decisiones que en los años 90, porque sí que hubo una evolución, ¿vale?, entre los años 50, el nacimiento de la entonces Comunidad Económica Europea, ¿vale?, y después, bueno, pues la Unión Europea, pero ahí nos hemos quedado. Las diferencias y fragmentación entre los países en asuntos internacionales importantes impiden que la Unión Europea actúe con prontitud y determinación. Por ejemplo, ¿cuál es actualmente, podríamos pensar, la relevancia que tiene la Unión Europea en el conflicto en Oriente Próximo, en Oriente Medio? O, por ejemplo, piensen ustedes que en relación con Palestina y el posible reconocimiento de Palestina como Estado, pues algunos Estados miembros lo han hecho, otros Estados miembros no lo han hecho ni lo piensan hacer. Entonces, digamos que no hay una unión en materia de política exterior. En materia de seguridad, la Unión Europea sigue dependiendo en gran medida de la OTAN y de Estados Unidos, limitando por tanto su autonomía estratégica. Hubo varios intentos que nunca prosperaron y seguimos siendo completamente dependientes. Y no solamente en materia de seguridad, sino en otros ámbitos como puede ser la energía, ¿vale?, en el ámbito energético. Tenemos por tanto una falta de autonomía estratégica considerable. En cuarto lugar, las crisis financieras, crisis económicas. En 2008 la gestión de la Unión Europea en el manejo de la crisis económica dejó bastante que desear. Ha revelado debilidades estructurales relevantes. Las políticas económicas son de los Estados miembros, la política monetaria no, la política económica es de los Estados miembros. Entonces eso también es un hándicap para la Unión. Además de esto hay que tener en cuenta la pérdida de competitividad, ¿no?, frente a los países emergentes y, bueno, pues como les decía, las diferentes políticas económicas y las diferentes velocidades de crecimiento de los distintos Estados miembros de la Unión. Y luego, otra muestra de esa debilidad es el deterioro de la imagen en el exterior, de la imagen de la Unión Europea. La Unión Europea practica lo que podríamos decir una especie de, desde mi punto de vista, soft law deficiente, no unificado. Creo que en este punto existe una necesidad de comunicar mejor los beneficios de la Unión Europea fuera de sus fronteras e incluso en su interior, sus propios ciudadanos, para mantener el proyecto y su proyección. Compárese, por ejemplo, el soft law de la Unión Europea con el que viene practicando China, por ejemplo, que es tremendamente intenso en América Latina. No se puede vivir de las rentas eternamente, que es lo que parecía, o que parece, que puede parecer, que la Unión Europea en algunos momentos hace, ¿no? Es necesario crear una narrativa potente sobre la Unión Europea. Debería revisarse quizás las estrategias de cooperación, pues, con América Latina y con África. El objetivo, bueno, pues aumentar la visibilidad y el impacto de la Unión, adaptándose mejor a las realidades de un mundo en cambio permanente, cambio vertiginosamente. De todos modos, bueno, pues no quisiera, porque tampoco sería conforme a la realidad, ¿vale?, no quisiera terminar la intervención obviando evidentes logros y éxitos de la Unión Europea como actor global. Pero sí que es cierto que pertenece un poquito más al pasado. Quizás en el presente
hay algunas deficiencias que si no se, no se corrigen, pues nos van a dejar en más que un segundo plano. Entonces, quiero analizar eso, algunos de los éxitos de la Unión Europea como actor global, ¿no? El primero de ellos se refiere a la paz, la diplomacia y la promoción de la paz por parte de la Unión, tanto dentro de sus fronteras, ¿vale?, entre sus Estados miembros con más de 70 años de paz, ¿vale?, como hacia afuera, hacia el exterior. La Unión Europea ha tenido un papel muy importante en la resolución de conflictos internacionales, como es el caso, por ejemplo, de los Balcanes occidentales, ¿vale? Y no solo eso, sino que la Unión Europea tiene un papel muy importante, es el mayor donante mundial de ayuda humanitaria, es un papel esencial, ¿no? Anualmente proporciona asistencia a más de 120 millones de víctimas de catástrofes y conflictos en más de 80 países. Además de la diplomacia, la promoción de la paz, tendríamos la política comercial. La Unión Europea es uno de los bloques comerciales más importantes del mundo, con una influencia significativa en negociaciones internacionales de carácter global. También tiene un papel fundamental, desarrolla un papel fundamental en la ayuda al desarrollo. La Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial. El liderazgo en cambio climático. Los buenos propósitos de la Unión, los buenos propósitos para el cambio climático, siempre, casi siempre, ¿vale?, casi siempre tienen un origen en la Unión Europea, por lo menos hasta este momento, ¿vale? Y además, no solamente ha liderado esos buenos propósitos, sino que también ha sido pionera en la implementación de muchas de estas políticas medioambientales. Y por supuesto, como no, la democracia y los derechos humanos. A través de su política exterior, la Unión Europea ha promovido activamente estos valores en todo el mundo. Aquí esto es cierto, pero también hay que reconocer que a veces la Unión Europea resulta incapaz de aplicarse a sí misma lo que les exige a los demás, seamos un poco críticos, ¿vale? Y es cierto. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Polonia y Hungría, o en la dificultad de fabricar baterías eléctricas, por ejemplo, baterías para coches eléctricos en Europa por las restricciones medioambientales, pero no tenemos ningún problema en comprarlas fuera de nuestras fronteras y ponerlas en los coches de más europeas, ¿no? Bueno, a pesar de todos estos logros, ¿vale?, significativos, recordemos ahora de nuevo la definición de actor global. Una entidad, decíamos, con capacidad de influir significativamente en los asuntos mundiales, proyectar poder más allá de sus fronteras y participar activamente en la toma de decisiones a nivel internacional. ¿Qué percepción tienen ustedes de la Unión Europea hoy como actor? La Unión Europea se amplió sin detenerse a dibujar claramente el proyecto y adaptar su funcionamiento a ello. En los años 90 surgió un acalorado debate doctrinal, incluso también dentro de la propia Unión, sobre si ampliar o profundizar. Bien, pues ahora vemos cuáles han sido las consecuencias de la opción ganadora. Para superar las deficiencias y evitar que la Unión Europea se siga deteriorando como actor global, necesita mejorar su coordinación interna, ¿vale?, fortalecer su integración y adaptar sus estructuras, ¿de acuerdo?, para poder tomar decisiones de manera más rápida, unida, autónoma y contundente en el escenario internacional. Desde mi punto de vista, habría que repensar Europa, ¿vale?, para reposicionarse estratégicamente en este mundo que es completamente diferente de aquel en el que nació. Claro que para ello hay que tener voluntad política de todos los Estados miembros de la Unión. Y somos demasiadas divergencias, demasiada heterogeneidad, demasiados intereses. Por lo que tengo que
confesarles que no soy demasiado optimista sobre ello. En definitiva, la Unión Europea se encuentra en un momento, creo yo, crítico, ¿vale? Para mantener su relevancia como actor global debe introducir cambios, superando sus divisiones internas, con un proyecto de Europa hacia el futuro, repensando qué integración queremos, ¿vale? Solo así podremos enfrentar los desafíos que se avecinan y desempeñar un papel significativo en la configuración del orden mundial futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Alcoseba, por esta presentación. Ahora nos gustaría de pronto hacer una muy breve síntesis retomando algunas de las ideas y sabemos que el tiempo que tienes es limitado, pero tenemos una preguntita solamente y luego pues ya continuamos con el resto del debate pues con la profesora Silvana y pues conmigo también. Entonces, simplemente para destacar algunas de las ideas principales de esta charla tan interesante, nos has hecho reflexionar sobre precisamente dos aspectos centrales. Uno, ¿cuál es la visión que tenemos de Europa? Que era una de las preguntas que hacía ya hacia el final. ¿Y cuál es la Europa que se quiere hacia el futuro? Y para ello, pues, empezando con la definición de la Unión Europea como un actor global y entre esas características de qué es un actor global y cuáles son esas características de actor global en un sistema internacional que cambió, evidentemente, que sigue cambiando y que ya no es el mismo después después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que ha transitado por una complejidad importante, un sistema internacional que es multipolar, que es interdependiente, en donde la Unión Europea ha enfrentado algunos desafíos relacionados con las tomas de decisiones que son complejas, el proceso o los procesos de ampliaciones, y una cohesión que ha sido limitada en términos de su política exterior. Entre esos desafíos precisamente pues se destaca la acción exterior fragmentada, la limitada autonomía en términos de seguridad y autonomía estratégica, las crisis financieras seguramente, y la narrativa que hace falta fortalecer para poder dar mayor visibilidad al impacto que tiene la Unión Europea en el escenario global. Eso en cuanto a los desafíos, y en cuanto a los logros que efectivamente pues son destacados también, y que considero aquí, yo agrego algo ya pues de parte de mi percepción. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos una visión muy fuerte del rol de la Unión Europea, sobre todo relacionado con los temas de la paz y la ayuda al desarrollo, que era alguno de los puntos que tú mencionabas como los principales logros de la Unión Europea en cuanto a hacer un experimento, digámoslo así, de paz en cuanto a la cohesión internamente, pero también hacia afuera, como a través, por ejemplo, de la política de cooperación internacional de desarrollo también ha destinado muchos fondos y recursos para la construcción de paz, por ejemplo, en el contexto colombiano. Los asuntos relacionados con la lucha al cambio climático, la democracia y los derechos humanos, todos ellos son logros significativos, pero que no desconocen la necesidad de seguir mejorando la coordinación interna y una toma de decisiones que sea más ágil y más pues, orientada hacia la eficacia de su acción en el escenario internacional. Eso como algunos de los puntos muy brevemente principales de la presentación, y me gustaría dar la palabra ahora a Silvana, que tiene una pregunta para hacer. Bueno, buenos días para todos los que nos están acompañando en la mañana de hoy. Especialmente agradecerle la aceptación a la invitación a la profesora Amparo Alcoseba, quien muy amablemente nos hizo un espacio en su agenda, y por eso voy a extenderle la excusa a todos, porque en unos momentos ella debe retirarse para continuar con sus compromisos. Pero bueno, ya que estamos acá en este escenario, quiero comentarle a la profesora que estamos también con estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Ciencia Política, y por eso quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle su opinión frente a un caso concreto de esa posición de la Unión Europea como actor global en un eje importante como es el eje medioambiental, y especialmente las acciones
que ha liderado la Unión Europea a través, no solamente de su territorio, sino en el mundo, frente al cambio climático. Y específicamente es el caso, no sé si lo tienen ustedes de pronto en mente, pero la Unión Europea decide aplazar en estos días un reglamento específico donde iba a comenzar unas acciones muy concretas en los temas de deforestación. Y ahí pues han, digamos, surgido varias posiciones al respecto, donde han criticado un poco esta posición porque dice que la Unión Europea cedió a la presión de algunos sectores frente a no iniciar como se había previsto. No sé, la doctora Alcoseba nos dará digamos una mayor ilustración, creo que tenía que iniciar en diciembre y al final, o en diciembre era que iba a iniciar y decidieron aplazarla por un año más. Entonces, profesora, queremos escucharle su opinión frente al tema. Muchas gracias, Silvana. Bueno, lo primero que tengo que hacer es confesar que no conozco el caso, o sea, en profundidad, de manera que las observaciones que, honestamente, las observaciones que pueda hacerles son de carácter general, pero no me sorprende. Es decir, no es la primera vez que esto ocurre y no me sorprende. Precisamente, ni siquiera porque los lobbies sean capaces de presionar a las propias instituciones de la Unión, sino a los Estados miembros, ¿vale? Por lo que les decía antes, por la diversidad de intereses, por la heterogeneidad geoestratégica en la que se encuentran. Entonces no me sorprende en absoluto el caso que te encuentras y el aplazamiento del que me hablas. O sea, no es extraño. Es también un poco, muestra un poco, de alguna manera, esa imagen que intenta proyectar la Unión en las grandes conferencias internacionales, en los grandes foros, ¿vale? Es una contradicción entre esa imagen que proyecta de ser pionera, de lanzar iniciativas y las dificultades con las que luego se encuentra, ¿vale?, para ponerlas en marcha, que muchas veces no son imputables ni siquiera a las propias instituciones, la mayoría de las ocasiones, sino a los propios Estados miembros, que son quienes presionan. Muchas gracias, profesora. Sí, es un tema muy específico porque de hecho está ligado con temas de medio ambiente, con temas de comercio, entonces sí es supremamente complejo, pero digamos que ha sido una de las críticas que se le ha hecho recientemente a la Unión Europea por resultar un poco contradictorio frente a esa posición de líder a nivel internacional o de actor global a nivel internacional frente a estos temas de las banderas de medio ambiente. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la participación, haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que ya debes retirarte, nosotros continuaremos pues con el resto de la agenda del evento y esperamos que para una próxima ocasión puedas acompañarnos ya presencialmente. Muchas gracias. Muchas gracias, para mí ha sido un placer. Tengo mucho cariño a la Universidad del Norte y no solo a la Universidad del Norte, sino también a nuestro país, que me parece sencillamente maravilloso. Así es que bueno, yo estaré encantada de hacerlo también online, siempre que me lo pidáis, participar y colaborar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Continuando con el panel del día de hoy, ahora la profesora Silvana y yo compartiremos unas breves reflexiones acerca de la Unión Europea y enfocadas un poco más con su relación con América Latina. Sabemos que la mayoría de ustedes son parte del programa de Relaciones Internacionales. Hay estudiantes también de otros programas de Derecho, de Ciencia Política. Entonces, bueno, les agradecemos nuevamente su presencia y vamos a enfocarnos un poquito más, digamos, a llevar esas reflexiones que hacía la profesora Silvana, la profesora Amparo, perdón, al contexto de las relaciones euro-latinoamericanas. Y aquí me gustaría a mí empezar, bueno, dando como la parte introductoria a esta temática, retomando algo que la profesora Amparo decía, y es pues las características de la Unión Europea como un actor global.
Y tenemos que tener en cuenta que la Unión Europea es un actor distinto a los demás actores del sistema internacional. Es un actor que tiene una naturaleza compleja, una estructura compleja, y que pues esa misma naturaleza, esa misma estructura condicionan en muchos aspectos la toma de decisiones, por ejemplo, como decía la profesora Amparo, o el hecho de que pueda realmente ser capaz de implementar esas políticas o esas iniciativas que promueve. Un autor destacado de estudios europeos, de apellido Nielsen, publicaba un artículo muy interesante ya en el 2013, ya no es tan reciente, pero él mencionaba la diferencia que existe entre las capacidades reales que tiene la Unión Europea de actuar y las demandas que existen en el sistema internacional de su actuación. ¿Qué quiere decir eso? Son muchos los temas frente a los cuales la Unión Europea está llamada a tomar una posición, a actuar, a iniciativas que emprende, que defiende, pero las capacidades reales de implementación muchas veces se ven limitadas por muchos factores, por los mismos intereses de los Estados miembros, por contextos cambiantes en el sistema internacional, por su estructura interna y el sistema que hay para tomas de decisiones en distintos aspectos. Entonces a veces no es que no se quiera hacer algo porque la voluntad existe, pero la realización o la materialización enfrenta pues ciertas dificultades que están relacionadas con esa naturaleza compleja que les mencionaba. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, como mencionaba yo en el pequeño resumen que hice al final de la presentación, que sobre todo para América Latina, la Unión Europea es un actor fundamental. A pesar de que podamos mencionar que ha perdido ciertos espacios, por ejemplo, si hablamos de las relaciones con otros actores o actores que llamamos actores emergentes, por ejemplo, las relaciones cada vez más importantes con China, la Unión Europea sigue siendo un actor destacado e importante en América Latina y se orienta principalmente a unas áreas muy particulares, entre las cuales está, uno, la política internacional de cooperación al desarrollo. La Unión Europea, y lo mencionaba la profesora Amparo, es el principal donante de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial. Y aunque América Latina no es una región prioritaria receptora de ayuda oficial al desarrollo, la Unión Europea es el principal socio de América Latina, el principal donante también en nuestra región en términos de ayuda oficial al desarrollo y cooperación internacional al desarrollo. En términos comerciales también tenemos una relación importante. América Latina ocupa el 5º lugar como socio con la Unión Europea. Y sobre la política comercial, el Tratado de la Unión Europea indica que la Unión, y aquí estoy citando, la Unión Europea contribuirá en el interés común al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones, a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como la reducción de las barreras arancelarias de otro tipo. Es decir, es un principio, una apuesta que está como tal plasmada en el Tratado de la Unión Europea, que es el hecho de fortalecer las relaciones comerciales con el resto del mundo. Y otro de los aspectos en donde indudablemente la Unión Europea mantiene una relación importante con América Latina, pero aquí principalmente con Colombia, lo mencionábamos también hace unos minutos, es precisamente en el término de en términos de construcción de paz. Es otro de los temas pues que ya hemos mencionado y que son relevantes. En términos también, por ejemplo, del medio ambiente, recientemente la Unión Europea, con su apuesta al Pacto Verde Europeo, se propone ser la primera región climática neutralmente para el neutral en términos climáticos para el año 2050. Entonces son apuestas importantes que realiza la Unión para poder fortalecer su presencia como actor a nivel global. Coincido con la profesora Amparo que uno de los principales desafíos es precisamente la visibilidad, no solamente las capacidades que mencionábamos, sino también el hecho de poder visibilizar esas acciones para que puedan tener un mayor eco y un mayor impacto, sobre todo para balancear los pesos con las presencias de actores que están siendo ahora cada vez mucho más presentes y visibles, como mencionábamos ahorita el caso de China. También vale la pena mencionar que América Latina y la Unión Europea, por razones históricas y culturales, comparten valores y principios, son socios que tienen un diálogo político que se remonta ya desde hace varias décadas y que coinciden en muchos aspectos en la defensa, por ejemplo, de la democracia, en los espacios multilaterales también de negociación, y que dan pie a que esas relaciones puedan seguirse fortaleciendo.
Aquí me gustaría de pronto ya ir dando paso a Silvana, que tiene algunas reflexiones un poco ya más específicas en cuanto a las relaciones euro-latinoamericanas, específicamente en el ámbito de democracia y comercio. Muchas gracias, profesora María Ángela. Bueno, yo voy a conversar con ustedes en la mañana de hoy sobre un tema muy puntual. Si vieron bueno, yo voy levantando porque tengo problemas para estar quieta mucho tiempo, pero bueno, ya ustedes vieron a la profesora Alcoceba, que les empezó a hacer como una introducción frente a unos ejes centrales de lo que se consideraba la Unión Europea como actor global. A lo que entendemos hoy por Unión Europea ocurrió en 1992, pero a partir de allí no solamente se da esa transformación nominativa, sino que se empieza a profundizar la integración en la Unión Europea, y adicionalmente ese eje central, por ejemplo, que es fortalecer un mercado común, empieza a tener, digamos, el asidero, o sea, sus raíces más fuertes se dan a partir de esa transformación en la Unión Europea. Pero esto va, digamos, en paralelo con lo que a nivel mundial la Organización Mundial del Comercio promueve. Dentro de los principios de la organización está también la protección de los derechos humanos y de la democracia. Entonces ustedes empezarán a preguntarse, ¿y cómo podemos nosotros entender esta convergencia entre lo que nosotros entendemos por derechos humanos, comercio y democracia? Podríamos pensar que el comercio es el comercio que está aparte de estos conceptos. Pues quiero decirles que no, al contrario, lo necesitamos, porque por ejemplo, para poder nosotros mencionar que el comercio llega a un estado y que puede ser un eje, por ejemplo, de transformación y de desarrollo, tiene que ir de la mano con la protección de derechos humanos, como por ejemplo es el respeto del cumplimiento de las normas laborales o el cumplimiento y el respeto de las normas medioambientales. Entonces miren ustedes cómo vamos haciendo ese engranaje. La Unión Europea, precisamente a partir de ese fortalecimiento y de atender las redes y las relaciones comerciales con terceros países, y en este caso con América Latina, caso concreto de Colombia, Perú, que tiene suscrito un acuerdo comercial con la Unión Europea, encontramos que no solamente en ese acuerdo comercial, sino a nivel de precedentes, hay otros tipos de acuerdos que ha liderado la Unión Europea, en los que ha incluido una cláusula que nosotros denominamos la cláusula de condicionamiento democrático. ¿Qué quiere decir esa cláusula de condicionamiento democrático? Que las relaciones comerciales que se celebren o que se ejecuten entre la Unión Europea y los países o los socios estratégicos se tienen que regir por el cumplimiento de uno de los valores centrales de la Unión Europea, como es la democracia. Y dentro de la democracia está el respeto de los derechos humanos. Así las cosas, si algo de esto se fragmenta, en estricto sentido, lo que nos permite la cláusula de condicionamiento democrático es suspender de manera inmediata esas relaciones comerciales. Entonces, como pueden ver, uno dice, wow, de hecho, a través de la teoría, ¿verdad?, de los acuerdos comerciales a nivel internacional, eso se denominan acuerdos de cuarta generación. Así como la tecnología, que vamos subiendo de primera, segunda, tercera, los acuerdos y los tratados de libre comercio también. ¿Por qué digamos que han surgido o por qué han evolucionado con las distintas generaciones? Porque precisamente no es lo mismo los primeros tratados de libre comercio, que se ceñían única y exclusivamente a relaciones comerciales derivadas de las reglas del comercio y de las reglas de los accesos o de cómo iba a ser ese acceso a los mercados, para estar ahora en acuerdos de cuarta generación, donde se pueden incluir aspectos adicionales, como en el caso concreto que estamos mencionando, estamos nosotros, por ejemplo, frente a trabajar temas de protección de derechos humanos, y no solo de derechos humanos, sino de los valores democráticos. Pero hasta ahí, nuevamente, nosotros los abogados tenemos una premisa que decimos: el papel lo aguanta todo, y efectivamente sabemos que es así, el papel lo aguanta todo. Eso suena
muy bonito hasta ese escenario, porque como sabemos está, digamos, ceñido a que efectivamente es una norma, una cláusula dentro de estos tratados y dentro de estos acuerdos. Pero si nos vamos a la práctica, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos que la Unión Europea tiene suscrito también tratados y acuerdos comerciales con Turquía, con Rusia, que tiene relaciones comerciales estrechas, con Israel, que también tiene relaciones comerciales estrechas. Entonces nos llega a nosotros ese gran interrogante: ¿qué tan cierto o qué tanto ha ejercido la Unión Europea, digamos, ha ejercido, más que ejercido, ha activado la denominada cláusula democrática para suspender sus relaciones comerciales con terceros países cuando estos terceros países no han cumplido con las disposiciones o los valores democráticos, que es la insignia que nos lleva a nosotros o digamos a ver a esa Unión Europea como un actor global? Miren que ya con la profesora Ecoseba nos lo decía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con casos en los que sabemos que ha habido violación recurrente en materia de derechos humanos, como es Polonia o como es Hungría? Entonces, ¿qué rasero le aplica la Unión Europea a sus propios miembros para hacer efectiva el cumplimiento de ese tipo de cláusulas y valores? ¿Qué rasero entonces utiliza la Unión Europea para aplicar esa cláusula de condicionamiento democrático cuando estamos hablando de socios estratégicos? Pues quiero decirles que a nivel general la Unión Europea ha ejercido o ha activado su cláusula de condicionamiento democrático solamente en el caso de un acuerdo comercial con países africanos, que lo suspendió. A manera general, entonces, podríamos nosotros ya llevarnos a una conclusión preliminar, y sería ¿cuál? La cláusula de condicionamiento democrático terminaría siendo un saludo a la bandera, un cumplimiento de requisitos, de principios, pero a la larga vamos a ver que su efectividad está limitada a que están dándole prevalencia a las relaciones comerciales y estratégicas con los socios o los que mantienen este tipo de relaciones, a pesar de demostrarse de manera permanente y flagrante el incumplimiento de las obligaciones de índole comercial. ¿Sí? No sé, profesora María Ángela. Bueno, esto, como les digo, es como un tema de abrebocas que nosotros podemos ir haciendo. Vamos a empezar a hacer como discusiones acá, y obviamente dándole la palabra a ustedes para nosotros también darle alcance a lo que queremos conversar, para ver ustedes qué piensan realmente de la Unión Europea como actor global. Bueno, nos gustaría saber si hay alguna pregunta o comentario por parte de los asistentes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Justamente en la presentación de PowerPoint, la profesora mencionó algo muy interesante de la Unión Europea a nivel económico, y es que en Europa hay leyes muy estrictas a nivel de, pues, protección del medio ambiente, y tienen un tema de una crisis por la fabricación de baterías, principalmente por el litio. Sin embargo, también estaba mencionando que la Unión Europea tiene estos como cierto esquema que tienen que cumplir estos estados que quieren participar en estos acuerdos económicos, y que tienen que cumplir como la protección de los derechos humanos o la garantización de la democracia. Pero al mismo tiempo, algunos estados en Europa necesitan de estos comercios con países como, no sé, Ruanda, Costa de Marfil, que tienen de las minas más grandes de litio y necesitan el material. Entonces ahí está la interrogante. Es como si, según lo que la Unión Europea dice, es que los países tienen que garantizar este cumplimiento, pero ellos también mencionan que depende, a mi manera de verlo, es que también depende de qué estado está involucrado, porque no es lo mismo los derechos de los trabajadores en un país como Polonia o en un país como Francia que los derechos de trabajadores en un país como Costa de Marfil o Ruanda o República Democrática del Congo. Entonces, pienso que de algún u otro modo
no me gustaría decirlo de esta forma, pero lo veo de esta forma, como si se intentase lavar las manos de algún otro modo, ¿sabes? Es como yo lo veo. Gracias. Bueno, precisamente esa es la esencia del debate, y lo que mencionábamos en el día de hoy es como la coherencia entre el deber ser y lo que realmente al final termina pasando en cuanto, por ejemplo, a las necesidades. Amparo decía, necesitan las baterías para los vehículos están, por ejemplo, hay muchas políticas en la Unión Europea para hacer una transición a vehículos eléctricos, para cuidar el medio ambiente, pero digamos el daño colateral, por así decirlo, o el efecto colateral, al final de cuentas termina siendo el acceder a comprar estas baterías. En otros países no las fabrican internamente, pero al final las compran, y en países que tienen esas problemáticas que tú has mencionado, y es lo que Silvana mencionaba cuando ella lanzaba la expresión el saludo a la bandera, es precisamente eso, lo que queda plasmado en los papeles y lo que al final de cuentas termina sucediendo. Esto también lo podemos ver desde otra óptica, es decir, ustedes saben que cuando uno ejerce una labor de liderazgo siempre es complejo, es decir, alguien tiene que poner la primera piedra, alguien tiene que tener conversaciones incómodas, alguien tiene que poner asuntos sobre la mesa, y digamos que en eso la Unión Europea se ha caracterizado por ser ese actor global que nosotros estamos conversando, es decir, ha colocado sobre la mesa temas que en principio resultan incómodos para muchos de los estados, incluso para muchas potencias, que es el caso del liderazgo con temas de medio ambiente. Lo vemos ahora con el tema de la inteligencia artificial. No sé si saben que la Unión Europea es la primera que se ha encargado a través de sus propias instituciones de regular o tratar de reglamentar, aunque claro, hasta ahora de manera tímida, los temas de inteligencia artificial, pero se ha atrevido. Entonces yo creo que viendo, como para decir, tratando también de reconocer lo difícil que es transitar sobre el liderazgo de unos temas que son complejos, porque como les conversé hace un rato, es muy difícil tratar de colocar en la misma bandeja o en una balanza los temas que para mí son prioritarios porque son parte de esos principios, balancear. Eso es inevitable porque siempre la parte económica y comercial, y ustedes lo saben porque manejan muy bien el orden internacional y manejan muy bien lo que es cómo se ha movido la sociedad internacional a través de la historia, y saben que también, sí, los asuntos políticos son importantes, pero los asuntos económicos siempre están allí dando, digamos, u orientando una actividad u otra. Por eso esa pregunta que hacía hace un rato frente, por ejemplo, al por qué, si la Unión Europea, que ha liderado un tema tan grande como es el tema del manejo del medio ambiente, del comercio y del medio ambiente, un asunto clave como es la deforestación termina siendo aplazada su vigencia o su entrada en vigor de este reglamento específico. Y como les decía, eso tiene unas razones de índole económica, porque hay una presión de unos gremios, ahí dicen incluso que son distintos sectores, incluso hay sectores agrícolas que ustedes saben que allá son muy fuertes, que han presionado estos temas. Entonces hay que ver, colocar todo esto como en una justa medida para saber que también hay unas limitaciones que tiene la misma Unión Europea, porque incluso ustedes saben, frente al tema competencial, que la Unión Europea tiene competencias compartidas con los estados. Hay unas competencias exclusivas de la Unión, pero hay unas competencias compartidas, es decir, que requiere de la anuencia, requiere de esa voluntad estatal, de la voluntad política de cada uno de sus estados miembros para poder hacerlas efectivas. Entonces ahí tenemos como digamos, ese desbalance en esa posición que la Unión Europea toma muchas veces, que uno dice, esto resulta contradictorio. Pues claro, porque ya saben que hay otras presiones que están lideradas por las bases, es decir, por los estados miembros. Bueno, si se escucha bien, ¿verdad? Yo también tenía, más que todo, también una apreciación similar a la de mi compañera Manuel. Y bueno, yo le tomé una foto a las diapositivas que nos mostró la doctora
y a mí sobre todo me consternó mucho la parte acerca de democracia y derechos humanos, y también la parte en la que se recalca la paz. Y también sobre todo lo mezcleo junto a las deficiencias que tiene la Unión Europea que acerca de las crisis migratorias, porque de cierta manera me parece un poco contradictorio de que haya una debilidad de crisis migratorias, pero a la vez la Unión Europea tenga como fortaleza pues la promoción y también sobre todo la promoción para redondear el concepto de los derechos humanos. Porque si analizamos, no sé, en la última década, por ejemplo, la movilización de personas marroquíes a España, por ejemplo, o bueno, ya analizando los últimos 2 años, cuál sería la reivindicación social de todas las personas movilizadas de Ucrania, o a lo mejor de todos los países. Bueno, efectivamente aquí dándole continuidad a este conversatorio, dentro de esos grandes desafíos, retomo lo que dice acá y lo que hablamos hace un rato. Cuando uno ejerce una posición de liderazgo, por supuesto que el líder es donde está el foco de atención y donde voy a mirar y voy a esperar y voy a querer que haga todo aquello que nos está prometiendo. Pero obviamente sabemos que existen unas limitaciones, que es lo que hemos estado nosotros conversando. Pero hay que tener en cuenta, frente, por ejemplo, acá a las observaciones que realizó su compañero, que efectivamente, por ejemplo, en temas migratorios, la Unión Europea le ha faltado, digamos, ir incluso más allá, precisamente porque se le ha delegado un poco esa facultad a cada uno de los Estados miembros, y ha generado, digamos, una crisis dentro del sistema precisamente de buscar soluciones o una política más armonizada frente a los temas migratorios. Debemos tener en cuenta una situación. A nivel mundial vivimos la primera crisis migratoria con el caso de Siria. Allí surgió la primera gran crítica a la Unión Europea frente al manejo de la crisis migratoria en el caso de Siria. ¿Por qué? Porque muchos consideraron que la Unión Europea, que lleva la bandera de ser esta Europa de las libertades, de ser una Europa incluyente, de no tener ningún tipo de sesgo y de ser una Europa laica, donde tienen espacios todos, todas, y digamos sin importar ningún tipo de raza, sexo, religión. Cuando nosotros vemos la práctica, nuevamente, porque esto está marcado dentro de los valores de la Unión Europea, cuando vemos la práctica nos viene la complejidad de los procesos en su implementación y en su operatividad. Entonces vemos, por ejemplo, nuevamente como el caso sirio. Recuerden que como el Mediterráneo ahora es denominado el gran cementerio, ¿verdad?, europeo, por todas las personas que han muerto tratando de llegar a las costas europeas. Y nuevamente digo del fracaso de la política siria, de la migración específicamente siria, porque la Unión Europea en ese momento fue criticada porque fue señalada de decir en su momento que le dio, digamos, o que le permitió realizar el trabajo sucio de contención de la migración a Turquía, que ya ustedes saben que Turquía es uno de los estados que se encuentran en la lista de espera para poder ingresar a la Unión. Entonces prácticamente es decir, mira, hazme esto que ya vas ganando más puntos conmigo, yo te voy a entregar recursos económicos, pero tú fréname por favor la migración porque estamos desbordados. Es decir, toda la realidad, y como lo decía ahora hace un rato la profesora María Ángela, es cierto que a nivel mundial hay fenómenos que no solamente le competen ni a 1 ni a 2 estados, ni a 5 en este caso, ni a 27 ni a 26, como sería el caso de la Unión Europea. Eso es una realidad, pero también es una realidad cómo enfrentamos ese fenómeno. Miren que tan compleja es la situación que esto migratoria en la Unión, que nos ha llevado desde el punto de vista político a que empiecen a crearse estos nacionalismos, y estamos viendo entonces el surgimiento de posiciones de extrema, ¿verdad? En este caso incluso de extrema derecha, porque están ya
digamos, haciendo o sembrando esa semilla en la población de una posición antimigrante. ¿Por qué? Porque crean el migrante por distintas razones. Uno, por temas de inserción, ¿verdad? Porque dicen que el migrante que llega de algunas regiones, específicamente, que así lo han mencionado los estudios, por ejemplo, los que tienen religión musulmana, no se insertan, ¿verdad?, fácilmente en los distintos países. Vámonos, por ejemplo, a mirar el fenómeno de Francia, donde ustedes saben que por temas de seguridad se expidieron normas o regulaciones que controlaban, prohibían el uso del velo, ¿verdad?, a las mujeres musulmanas en zonas públicas. ¿Y eso qué tuvo como consecuencia? ¿Ustedes qué creen? La exclusión. Nuevamente volvemos a ver una Francia de guetos en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque recuerden que para una mujer musulmana salir sin su velo es prácticamente no salir, o sea, no es posible, no está concebido, es dejarla recluida en los espacios donde ellos se encuentren. ¿Por qué? Ya ustedes saben, temas de seguridad nacional. Entonces miren cómo al final cada uno de los estados nuevamente presenta el desafío de cómo puede o cómo va a manejar la migración. Aquí tenemos al profesor Jairo, que seguramente ustedes se han deleitado en sus clases y les ha comentado el fenómeno en Italia, con la profesora María Ángela. El fenómeno en Italia, por ejemplo, Italia era un poco más abierto, llegó a ser un poco más abierto en el tema de la recepción de la migración, pero si vieron desde el punto de vista político, cuando el fenómeno se desborda, porque entonces empiezan, digamos, a ver los malestares a nivel interno, como por ejemplo, el migrante me está quitando a mi mano de obra, el migrante está ocupando los espacios que son míos, porque este es mi territorio, empiezan a crearse esos sentimientos, ¿verdad?, contra el migrante, que empiezan a crear que nuevos fenómenos políticos vayan surgiendo y que aquellos que lideren una posición un poco más fuerte contra la migración vayan siendo los que se están posicionando a nivel internacional. No solamente, miren, Unión Europea, pueden verlo incluso en el caso de las elecciones que estamos siguiendo, pues el proceso preelectoral ahora con Estados Unidos. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que nos llevan a nosotros a pensar hasta dónde la Unión Europea tiene que empezar a crear este tipo de políticas y programas. Para todos aquellos que nosotros que hemos dedicado parte de nuestra vida académica a estudiar la Unión Europea, sabemos, y creo que la profesora Escoceva lo mencionó, hay un tema, y es el punto de partida de la Unión, que fue creada con esa conformación, visión, posición, digamos, ideológica de qué se quería y qué se quería evitar. En este momento sabemos que la Unión Europea no tiene tan claro qué se quiere evitar o qué quiere evitar. Sí, tiene temores, como los tenemos todos, pero qué quiere hacer y qué quiere evitar, por ejemplo, la Unión Europea dentro de sus miembros, nos va a llevar a responder realmente a dónde quiere estar la Unión Europea en su proceso de integración actual, hasta dónde quiere llegar o qué quiere apostar por profundizar dentro de su proceso de integración. Mire que incluso en temas de seguridad también está, digamos, una política dispersa frente a la visión de qué se quiere o de qué quiere la Unión Europea en temas de seguridad, o qué quiere profundizar en temas de seguridad, porque también ahí está la labor de cada uno de los estados, porque recuerden que eso es un aspecto ligado a la soberanía. Sí. Tenemos una pregunta más, espacio para una pregunta más. Bueno, tenemos las últimas dos preguntas, una por acá, y finalizamos con la pregunta del compañero. Durante un momento de la presentación se habló de una de las debilidades de la Unión Europea, que era la autonomía estratégica en materia de energía y con relación a la seguridad. Mi pregunta es, bajo su perspectiva, ¿de qué manera la Unión Europea podría aumentar esa autonomía estratégica sin depender excesivamente de Estados Unidos, específicamente en materia de seguridad, entendiendo que pues estamos en un contexto de crecientes tensiones globales? Bueno, eso es un desafío que no han logrado contestar ni siquiera los países europeos. Y aquí tengo que reconocer que
con la presencia del profesor Jairo, que es mucho más experto en esto, me quedo yo un poco intimidada en la respuesta. Que nos responda el profe Jairo. Eso es lo bueno de los conversatorios, que todos podemos hablar. No, lo siento La por ello autoridad. Que te escuchan siempre. me escuchan todos los días, Vete, profe, siéntate acá. donde no interfiere. No, seré breve. Invitado Sí. especial. Bueno, aquí hay 2 o 3 personas que ya vieron Política Buena, Boyanita, ya, la Renquifa y demás. Entonces, 3 cositas para responder a Suárez, que ya han evidenciado la colega española, Silvana y María Ángela. Estos procesos de multilateralismo, como lo hemos visto en las clases de TI, afrontaron siempre un dilema que es transversal a toda la historia de la organización: soberanía nacional, soberanía supranacional. ¿Cuándo me conviene volver a mi soberanía nacional? ¿Cuándo? Como Estado miembro. ¿Cuánto me conviene apostarle a la soberanía supranacional? Eso va a existir siempre. Lo tiene la ONU, lo tiene la OEA, lo tiene el organismo grande, el organismo pequeño. Y eso lo saben los Estados miembros cuando libremente deciden de adherir al tratado institutivo de una organización. Entonces lo tiene la ONU y lo tiene la segunda ONU, como la podemos llamar, a la Unión Europea. Segundo, esto genera otro dilema en tema de toma de decisión: cómo adoptar la decisión y las competencias cuando son estratégicamente sistémicas, o sea, de la UE en cuanto al sistema. ¿Cuánto dependen de la voluntad de cada uno de los 27 en este caso? Hasta hace poco, para todas las decisiones se necesitaba decir de acuerdo todos. Gran democracia, pero gran complejidad, porque cuando éramos 6 era fácil. Cuando somos 27 es más complejo. Cuando entraron los del este europeo, hicieron más complejo, porque vieron más los occidentales, abrazaban con mayor contundencia los principios, los valores, paz, democracia, medio ambiente, todo eso que Montana tocaba. Ahora, en materia de política exterior, en muchas decisiones ya se adoptó la mayoría calificada, o sea, se eliminó la unanimidad por parálisis, salvo en política exterior. Política exterior y de seguridad común. Allí se sigue requiriendo la unanimidad. Ahora, la inmigración, la seguridad, Suárez entra en ese capítulo. Entonces, no hay autonomía estratégica de los Estados miembros en materia de seguridad. En materia de seguridad ha habido siempre el dilema: ¿nos sentimos más seguros bajo la OTAN? ¿Podemos renunciar a tener un ejército y autocalificarnos como soft power, normative power sin ejército? Cosa que le viene cómodo a la imagen, pero le viene incómodo a la seguridad, porque la hace dependiente de la OTAN y de Estados Unidos. Entonces, otro dilema: ¿creamos un ejército propio o seguimos bajo la falda de la misma OTAN? Cuando estaba el Reino Unido, la respuesta era contundente: OTAN. No queremos ni siquiera pensar en un ejército europeo, no nos sentiremos seguros. Y arrastraba a otros. Ahora que el Reino Unido salió
este tema vuelve a estar en la agenda, a mayor razón con la guerra ruso-ucrania. La Unión Europea, que se encuentra en el sándwich, se sentirá más segura con un ejército propio, que no es reemplazar a la OTAN, más complementario a la OTAN, o cuando nos creemos un ejército propio, la OTAN se va a olvidar de nosotros y va a decir, recuerde que Trump había dicho, habían puesto en tela de juicio la OTAN, Estados Unidos nos abandonará como padrino en materia de seguridad porque ya tendremos un ejército propio. Este es el dilema en términos de seguridad, y yo diría que eso vale también en términos energéticos, de medio ambiente. Como decía la profesora Silvana, la Unión Europea es líder en green, ¿no? En el libro verde, tiene grandes compromisos. Pero ahora, con la guerra en Ucrania, que como decían por aquí, puso en cuestionamiento la seguridad energética, están aplazando todos los que están pidiendo una moratoria. Se había dicho en el 2050 la Unión Europea será carbónicamente neutral. Ahora dicen no, pero tal vez el 2060, tal vez el 2070. Entonces, exacto, por el golpe que les dio el proveedor ruso de energía barata. Entonces, me extendí mucho. Muchas gracias, profe Jairo. Pero aquí dijo algo el profe que me picó la lengua, pero solamente para dejarlo para el debate. Para los expertos en geopolítica y seguridad, eso se los dejo a ellos. Solamente para recordar, porque a veces a nosotros en la historia hay gente que le gusta, gente que no, y depende. Pero recuerden que parte de lo que alega Rusia de su molestia con Occidente fue que después de la caída del muro de Berlín y finalizada el periodo de la Guerra Fría, resulta que Estados Unidos lidera el fortalecimiento de la OTAN, justo en ese periodo. Entonces, como diciendo, oiga, si nosotros le dimos finalización a la Guerra Fría, se supone que ahora debemos estar como más cercanos, entonces usted, ¿por qué está tomando esta medida de fortalecer la OTAN? Porque ustedes saben que fue en ese periodo. Entonces, mi pregunta para todos estos expertos, y se los dejo allí para que sigan trabajando el tema, es: ¿será estratégico en este momento que estamos en este conflicto tan álgido de Rusia, Ucrania, ahora Medio Oriente también involucrados, en pensar de que la Unión Europea cree otro ejército adicional, que me parece muy bueno en los temas de como lo plantea el profesor Jairo, que sea complementario a la OTAN? Pero no sé si, esa es la gran pregunta que se lo dejo nuevamente, les digo a los expertos, a que ustedes sigan trabajando sobre el tema, es si realmente este es el momento, porque ustedes más que nadie, yo soy abogada en Derecho Internacional, pero expertos en estrategias son ustedes los internacionalistas y los que estudian los temas de política internacional, si este es el momento, es como el gran interrogante que me surgió. Tenemos la última pregunta por parte del público. Sabiendo que la Unión Europea quiere empezar a invertir en América, bueno, y enfatizando ahora en América Latina, ¿cómo es, teniendo en cuenta que se rige bajo cierto código que puede llegar a ser restrictivo con lo del medio ambiente? Países como Bolivia, que ha hecho tratados con China en el Triángulo del Litio, o ya sea la misma Estados Unidos, que también invierte aquí en América, ¿cómo la Unión Europea puede competir contra estos países? Ese es uno de los grandes desafíos que tiene actualmente la Unión Europea, y que de hecho ya están ejerciendo, digamos en distintos países están ejerciendo presión frente a este tipo de acuerdos y de relaciones con países de América Latina que no cumplen. Les voy a colocar el caso de manera directa con el Mercosur. Miren, llevamos más de 2 décadas tratando de cerrar el acuerdo comercial y no se ha podido, porque fruto de eso es las tensiones en temas medioambientales, hay tensiones en temas comerciales pero relacionadas, por ejemplo, con productos agrícolas. Y en el ámbito de la Unión Europea
ya están distintos sectores agrícolas ejerciendo tensión para que no se ejerza este tipo de acuerdos con América Latina en temas agropecuarios, porque están diciendo, oiga, a mí sí me obligan a cumplir toda la reglamentación, toda la normatividad europea en temas de medio ambiente, pero resulta que con los que ustedes comercializan no tienen esa obligación. Estamos en situación de desventaja. 1, 2, miren el caso concreto que nos está llevando en la Unión Europea, por ejemplo, ya está haciendo programas, como por ejemplo ustedes ven las tiendas que son tiendas, ¿cómo es que se llama, María? Kilómetro cero. Las tiendas kilómetro cero. ¿Por qué esas tiendas kilómetro cero? Porque es un tema de fortalecimiento del productor local. Entonces miren que tiene una dualidad. 1, apoyo, fortalecimiento del productor local, apoyo nacionalismo, compre lo suyo, y 4, medio ambiente, porque usted está utilizando un menor, digamos un transporte, un medio de transporte limitado que no está contaminando el medio ambiente. Entonces estas son las estrategias, digamos, y los desafíos con los que se enfrentan actualmente en esas relaciones con América Latina y que nos llevan a nosotros en una posición de desventaja. Y eso por ese sector. Luego está otro sector que vamos a hacer acá en nuestra cuña. Tenemos un capítulo del libro que escribimos la profesora María Ángela y yo, que se me olvidó el nombre, ¿cómo es? El del tema de las barreras, donde se trabajamos un tema de las barreras medioambientales. Exactamente, de barreras medioambientales. Bueno, el que quiera, con mucho gusto, ahora le damos el nombre, o nos pueden buscar a las dos, y ahí te pasa el capítulo del libro nuestro. Ahora se da el QR, ¿no? El QR, sí. Hay que crear. Donde trabajamos precisamente los desafíos ya desde este lado del océano, es decir, que deben enfrentar los países y los productores agrícolas, ¿verdad?, de América Latina, para llevar sus productos a la Unión Europea, porque hemos evidenciado que hay unas barreras de índole medioambiental, porque hay unos requisitos que implican inversión en el agro, que nuestros campos están completamente rezagados para poder estar en igualdad de condiciones para poder competir con los mercados europeos. Bueno, creo que con esta pregunta ya podemos dar por finalizado el debate, el evento del día de hoy. Agradecemos a los asistentes, a la profesora Amparo, profesor Jairo, por haberse unido amablemente a nosotros, y pues también por haber compartido el espacio con sus estudiantes, la profesora Silvana Encinares. Y nuevamente les recordamos consultar la programación de Cátedra Europa y sobre todo seguir las redes sociales, el código QR de Values. Por favor, colocar el código QR Lo compartimos nuevamente, el código QR del proyecto, para que puedan seguir las redes sociales del proyecto Values. Es un proyecto en el que participamos la Universidad del Norte como única universidad de Sudamérica. Somos alrededor de 20 instituciones a nivel global. Hacemos parte el profesor Jairo, la profesora Silvana y yo como investigadoras, y nos acompañan también Susana como apoyo a todo el paquete de trabajo que tiene que ver con contenidos, redes sociales, e Isabela en el paquete de trabajo que tiene que ver con la investigación. Aquí están, muchas gracias, sea la oportunidad para agradecerles a las dos. Y aquí nuevamente la cuña, sigan el QR, porque para todos aquellos que les gustan los estudios en la Unión Europea, el material que está aquí, como ya les dijo la profesora, está trabajado y elaborado por universidades a nivel internacional, universidades top, así que van a tener ustedes una gran biblioteca y una gran información de estos temas europeos para que los conozcan a profundidad. Muchas gracias, profesora María Ángela, por su amable gestión e invitación. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.